En el día de hoy, los dialogantes somos un servidor, Eugenio Lenco, la doctora Gisela Mateos, del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y la doctora Edna Suárez Díaz, profesora de la Facultad de Ciencias y también interesada en la historia de la ciencia y la tecnología. El tema específico de este primer diálogo es sobre curso de radioisótopos, tesis de licenciatura y gira de un laboratorio móvil. En la parte que yo cubriré es el trayecto en la República Mexicana en 1960, de enero a abril. Y las compañeras dialogantes en el libro que cubre la historia de este laboratorio hablarán sobre el itinerario en Sudamérica. La dinámica de este diálogo consiste en una presentación de las experiencias detrás del título del diálogo, y las compañeras hablarán sobre la investigación histórica que realizaron en la biblioteca de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, puedo decir, con respecto al curso de radioisótopos, que este fue organizado por el profesor Humberto Augusto Moreno, quien junto con el profesor Ariel Tejera habían tenido una estancia en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos. La Comisión Nacional de Energía Nuclear había sido creada en 1956. Para 1958, el profesor Moreno le propuso al director, presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que México ofreciera este curso sobre técnicas básicas de radioisótopos e instrumentación nuclear, con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del personal del Instituto de Física y de los profesores de la Facultad de Ciencias. El alumnado para este curso fue seleccionado de personas de las diferentes universidades del país. El profesor Moreno fue a cada una de ellas y se invitó a profesionistas de las carreras de medicina, química, ingeniería. Físicos había pocos, pero también. En ese momento yo era alumno del último año de la carrera, y cuando estuvo en Puebla, el director de nuestra escuela, el ingeniero Joaquín Ancona, sugirió que se me incluyera, aunque todavía no era profesionista. Esto fue en julio y agosto de 1958. Para febrero de 1959, Augusto Moreno volvió a visitar Puebla y nos entrevistó
a la química Cielita Archundia y a un servidor, invitándonos a que nos incorporáramos a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Nuclear con la tarea inicial específica de establecer un laboratorio de radioisótopos de la propia comisión para que se pudiera entrenar gente en estas técnicas de radioisótopos. Y también nuestra tarea era familiarizarnos en la biblioteca de la comisión con las aplicaciones en diferentes ramas de ciencia y tecnología. Así lo hicimos y en el verano del 59 se ofreció la tercera edición del curso. El profesor Moreno dio la conferencia inaugural y después nos informó a Cielita Archundia y a un servidor que nosotros coordinaríamos el resto del curso. Eso me dio oportunidad de conocer más cercanamente a quienes habían sido mis profesores en ese curso el año anterior. Algunos de los diálogos posteriores cubrirán experiencias que compartí. Y para diciembre, el profesor Moreno me informó de que iba a haber la visita del laboratorio móvil de radioisótopos. Yo me limitaré a describir que me tocó ir a Laredo a recibir este laboratorio móvil, en que el chofer era el Joseph Obermeier de la Agencia Internacional de Energía Atómica y el electrónico William Pope, quien trabajaba en Oak Ridge. La gira en México cubrió las universidades de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, en la sede de la ciudad de Guanajuato y en la sede de León, por su escuela de medicina. En la Universidad de Guadalajara, los anfitriones fueron del hospital universitario. Algunos de los colegas que habían sido mis alumnos o compañeros del curso anterior, trabajamos coordinadamente y también llegaron colegas de la Ciudad de México. Posteriormente, el laboratorio móvil llegó a la Ciudad de México. El profesor Moreno me dijo, aquí hay suficientes conferencistas. Puedes descansar un poquito. Y están listos para las dos siguientes paradas. En la Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad de Veracruz, en el puerto. Yo me despedí de Herr Obermeier y Mr. Pope en Veracruz, pensando que la unidad se iba a embarcar con rumbo a Buenos Aires. Tuvieron que transcurrir 50 y tantos años para que durante la escritura de este libro me enterara del siguiente capítulo de la historia del laboratorio.
Y entonces cedo la palabra a Gisela y Edna para que les cuenten sobre el contenido de su libro. Muchas gracias, Eugenio. Sí. Perdón, funciona. Yo creo que, a ver, me voy para allá. A ver, sí. Esa es nuestra computadora, ¿no? Sí. A ver. Déjame decirles. Un momento. Bueno, mientras puedo empezar a platicarles y luego les pasamos las imágenes. Edna y yo queríamos comentarles, primero que nada, del trabajo histórico y cómo es que vimos con esto que Eugenio dice, la segunda parte del itinerario y también la primera parte del cual nosotros no sabíamos más. Y bueno, ya afortunadamente tenemos la imagen. Este es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que está localizado en Viena, en Austria, y es precisamente en el lado izquierdo de este edificio donde se encuentra el archivo histórico, donde tienen todos los documentos de todas las actividades que ha realizado el organismo desde que se echó a andar en comienza una gran campaña de carácter internacional para promover los usos pacíficos de la energía atómica. Y uno de los principales usos pacíficos son los radioisótopos, que entre otras cosas sirven para radiar cáncer, en enfermedades de la tiroides, también van a servir como rastreadores en procesos fisiológicos, en la biología, en fin, obviamente para los físicos también van a ser muy útiles, pero es en esta gran promoción de los usos pacíficos que el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando se echa a andar en 1957, toma como uno de sus grandes proyectos esta gran campaña. El 24 de septiembre de 1958, Estados Unidos decide donar como parte de una experiencia local donde ellos ya habían hecho grandes promociones de los usos pacíficos, entre otras cosas, como saben, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hay un gran miedo de lo que produce la energía atómica. Entonces, Estados Unidos, en una campaña en su país, crea una serie de, bueno, construyen una serie de camiones, de autobuses, que van a llevar exposiciones en torno al átomo en diferentes estados del país. Y como resultado de esa experiencia, deciden donarle al Organismo Internacional de Energía Atómica 2 camiones marcados Harvester, que van a llevar dentro un laboratorio de radioisótopos y se va a llamar la exposición móvil de radioisótopos. Aquí tenemos una imagen donde está el Organismo Internacional de Energía Atómica y el nombre. ¿Sí? Ahora, deciden donarlo y la llamada Unidad 1 se va a ir a Europa, va a ir a Asia y de hecho va a terminar en Ghana, en África. Y luego en la Unidad 2, como decía bien Eugenio, como vienen de Oak Ridge estos camiones, va a bajar la primera parada va a ser en México y va a bajar por carretera. Eugenio va y recibe la unidad móvil en la frontera
Y el viaje va a durar en total 5 años, va a terminar 5 años después. Sin embargo, el número de países que va a visitar la unidad móvil va a ser muy pequeño. De México, va a bajar a Argentina, va a ir a Uruguay, va a ir a Brasil, va a Bolivia y finalmente va a terminar como una unidad móvil para combatir la mosca del Mediterráneo en Costa Rica. Ese es el camino que va a seguir, que por cierto, no fue nada fácil conseguir el trayecto de México a Argentina porque no había rutas marítimas que hicieran una conexión directa. Tuvo que subir a Estados Unidos y luego bajar a Argentina. Ahí está la unidad móvil, que una cuestión que es muy interesante, que fuimos leyendo en las cartas que nos encontramos, que le manda el chofer, Joseph Obermayer, a las oficinas centrales en Viena de su recorrido por este viaje, es que el camión es muy grande. El camión Harvester, que es una marca norteamericana que hace los grandes tractores para trabajar el campo y la agricultura, pues es de dimensiones para carreteras norteamericanas, lo que llaman las highways. Y al empezarse a movilizar por América Latina, uno de los principales problemas con los que se encuentra es que no cabe. Es un problema. México, dentro de todo, puede circular, pero ya el trayecto, especialmente el de Bolivia, imposibilita que llegue a todas las partes planeadas. Es que justo se me pasó una que quería. Bueno, mientras les voy diciendo, porque sí, este es el interior de la unidad móvil de radioisótopos. Este es cuando está en Guanajuato. Aquí al frente está Armando López Martín del Campo y están realizando una práctica de radioisótopos, que bueno, esta foto, todas estas fotos que les estamos mostrando nos las encontramos en Viena, ¿sí? Es que justo y justo pasamos una en la que está Eugenio. Ajá. Y bueno, esta foto es muy importante porque más hay una mujer. Y creo que eso es algo que hay que resaltar porque en particular las prácticas de radioisótopos van a permitir que muchas mujeres se acerquen y se formen como técnicas en el uso de los mismos. Esta es la misma unidad, pero en los cursos que se dan en Bolivia. Y esto es para que vean cómo se llevan las mismas prácticas a lugares distintos para enseñar algo común. Bueno, me voy para allá, porque la cámara está allá. Sí. Y tú le pasas aquí. Es el izquierdo y tenemos los señales, los grandes señales. Ahorita Sí. van a ir por eso. Bueno, pues aquí un poquito con los problemas técnicos, pero lo importante es que pues mostrarles las fotos de este itinerario. Como les decía, como nos contaba Eugenio, y una foto que ahorita no pudimos enseñar, pero esperemos que nos ayuden, aunque sea saliéndonos de la presentación. Pero el trayecto, como mencionaba también Gisela, en México fue, la verdad, es que carente de incidentes. Fue en las cartas que nosotros encontramos en el Archivo Histórico de Viena, es muy interesante el relato que va haciendo a lo largo de todo este camino. El chofer, que es un chofer bilingüe, él es de nacionalidad austriaca, Herr Obermayer, y habla inglés, y él se comunica constantemente, está en comunicación con un físico argentino que en ese momento trabaja en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y este físico argentino, como muchos científicos y expertos, se convirtió en parte de la burocracia de las nuevas agencias especializadas de Naciones Unidas después de la guerra. Se llama Arturo Cairo. Entonces, Gisela y yo nos encontramos este tesoro de cartas que van describiendo todo el itinerario del viaje a lo largo de estos 5 años, todas sus eventualidades, anécdotas, etc. Entonces, una de las cosas más lindas que nos encontramos es el cariño y la nostalgia que sentía Obermayer por el trayecto en la parte de México, donde realmente no hubo incidentes. Y bueno, en las dos previas imágenes
que pasó desafortunadamente muy pronto también, la otra, justo las dos más importantes han pasado muy rápido, ahorita vamos a ver cómo se las mostramos. Pues la imagen que se trata de presentar en el organismo de energía atómica y también a nivel local en México, del contraste entre la modernidad que trae el átomo y el paisaje de lo tradicional, o no, tenemos esta foto rápido que pasó del campesino con sus mulas ahí en las calles de Guanajuato, y también la iglesia, ¿no? Etcétera, que tenemos en esas fotos. Posteriormente, conforme iba avanzando esta exhibición móvil de radioisótopos, se iba entrenando a muchos técnicos, como nos cuenta también Eugenio, esta formación de gente especializada en las técnicas de radioisótopos entre los finales de los 50, toda la primera parte, sobre todo en los 60, fue muy importante. Y iba acompañado el camión del organismo internacional por una exhibición móvil propia que había armado la Comisión Nacional de Energía Nuclear y que mostraba los aparatos y las tecnologías nuevas electrónicas que iban asociadas con el uso de los radioisótopos. Entonces aquí vemos una fotografía de esta exhibición con los aparatos que se montaban para que la gente tuviera más acceso a estas técnicas. Aquí vemos una de estas fotografías en donde mostramos las dificultades que era transportar, porque ni siquiera los puertos que existían en América Latina en estos momentos tenían la infraestructura a la que estaban acostumbrados tanto en Asia como en los Estados Unidos y en Europa, pues los Estados Unidos. Entonces, los camiones fueron muy difíciles de transportar. El pobre chofer Obermayer sufría cada vez que veía a su camión del cual era responsable él y que se tambaleaba así de cómo lo subían aquí para hacer este trayecto, y aquí se la mencionó, que como no había rutas marítimas en 1960 directas entre México y Buenos Aires, bueno, entre Veracruz y Buenos Aires, se tuvo que ir primero el camión a Nueva Orleans. La que sigue, aquí vemos nuestro frágil personaje que es este camión, que no es tan frágil cuando se compara con las carreteras sudamericanas, viajando en un barco. Aquí también vemos todas las cosas, los arreglos que se tenían que inventar para poder subir al laboratorio móvil, a una plataforma ferroviaria, cuando había que transportarlo por tren. Y obviamente no existían los montacargas adecuados, etcétera. Entonces se tenían que inventar un montón de trucos y de tener ahí como la inventiva de encontrar cómo subir un camión tan masivo a estos medios de transporte de la América Latina de los años 60, ¿no? Aquí pasó también muy rápido esa fotografía, pero miren el contraste entre este camión que iba anunciando la modernidad y la iba como mostrando a través de la enseñanza de estas técnicas de radioisótopos en muchas quehaceres, ¿no? Por ejemplo, también tomaron los cursos, además de químicos y médicos, también muchos ingenieros agrónomos, porque se asociaba también la producción de mutaciones con una industrialización o una mejora de la agricultura. Y aquí vemos en esta foto cómo va montado el camión en un tren. Estas fotografías ya nos van acercando al tramo más problemático, que es Brasil, y vemos los contrastes, ¿no? Es que se pasan de repente muy rápido las diapositivas y entonces perdemos. Ah, miren, qué cuento. Ok, aquí vemos el contraste y lo irónico que es el ir enseñando estas técnicas de radioisótopos que anuncian la modernidad, y va viajando el camioncito, en realidad es un camionzote para la infraestructura sudamericana, y va viajando en un tren que se moviliza con leña, ¿no? Entonces es muy interesante ver estos contrastes. Aquí ya estamos en la frontera, en ciudades cercanas de la frontera entre Brasil y Bolivia. Es el último punto donde Obermayer, el chofer, tiene contacto con el camión Harvester antes de que ocurra uno de los peores incidentes de este trayecto. Esto ya es por alrededor de 1962. Ya había pasado el terremoto de Chile, por lo tanto no pudo llegar a Chile.
de Valdivia, ya había pasado golpes de Estado en Brasil, cuando llegan un golpe de Estado y entonces no pueden entrar fácilmente en contacto con la gente de la comisión, de la agencia local de energía nuclear en Brasil. Y la que sigue, aquí ocurre un accidente muy importante en donde Robert Mayer está totalmente a ciegas, no puede saber qué es lo que pasó, pero él queda de verse en la parte boliviana, porque le avisan que no es posible llevar el camión por carretera debido al tamaño tan estrecho de los caminos y carreteras en Bolivia, y entonces lo manda por tren otra vez al camión, y él llega a Bolivia y pasa una semana y no llega el camión con el tren. Y después de una semana se entera que ha habido un accidente en el tren, ¿no? Llega desesperado, lo llevan en una ambulancia que llega allí y entonces, bueno, describe en una serie de cartas maravillosas este incidente. Se la pasa pésimo en todo el trayecto en Brasil, la verdad, el pobre Obermayer, si quieres la siguiente. Y aquí en esta carta describe lo que le pasa al pobre camión harvester que lleva la exposición. Se choca el tren y entonces el camión pues obviamente choca porque no puede estar sostenido en la plataforma ferroviaria y entonces se le rompe un eje y tiene una serie de averías que por supuesto le van a tardar semanas enteras en poder resolver ahí en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta es una foto de muy mala calidad, pero es la que encontramos, que toma Obermayer, creemos que toma Obermayer, de las carreteras y del paisaje boliviano, por donde por supuesto era imposible. Imagínense ustedes una zona como en México, algunas carreteras en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, en donde obviamente las dimensiones del camión hacían imposible circular. Entonces esto está allá en Bolivia. Y finalmente concluye entonces, sin poder llegar a La Paz, que estaba programado, un último curso. Aquí creemos que está en una ciudad fronteriza de Bolivia que se llama Cochabamba, y ahí va a dar el último de los cursos. Posteriormente, el camión va a regresar a Brasil, va a estar almacenado durante un tiempo antes de que decidan qué hacer, cómo regresarlo o qué hacer con él. Y años después, en 1965, esto más o menos concluye por 63, 62, 63, y en 1965 encuentra ya su sitio final, el Laboratorio Móvil de Radioisótopos en Costa Rica, en un laboratorio nacional que combate por medio de mutaciones a la mosca del Mediterráneo, ¿no? La plaga de la mosca del Mediterráneo, que por entonces estaba llegando al continente americano. Y bueno, pues nos despedimos, siempre nos gusta mucho esta fotografía, tomada en una de las ciudades, Santa Cruz. Es en Santa Cruz, en Bolivia, ¿verdad? Esta foto es tomada en Santa Cruz, en donde el chofer, Herr Obermayer, toma muchas fotos de esta niña boliviana, que se ve que está muy maravillada de que llega este camión enorme a su pueblo, a su población, y entonces hay unas fotos muy hermosas de la niña y que nos muestran lo que implicaba el llevar estas tecnologías a estos lugares en esa época, ¿no? Ya puedo regresar. Ah, qué bueno. Ajá. Entonces, les vamos a mostrar dos fotos que creo que creemos que son muy importantes, ¿no? sí. Esta es una, ¿sí? Como les comentaba, parecieran de hecho fotografías en donde se arma una escenografía y se quiere destacar el contraste entre lo que es el México tradicional, ¿no? O atrasado, por así decir, ¿no? Como se veía, y como el futuro plasmado en los radioisótopos y la energía atómica, ¿no? Esta foto también, miren estas fotos como están como muy preparadas, ¿no? Y esta foto creo que con esa foto nos podríamos quedar. A la izquierda está Joseph Obermayer, el chofer austriaco,
El segundo, van a reconocer a todos los que lo conocen, a Eugenio Leipo. Después está el técnico en electrónica, William Pope, que él viene de Oak Ridge, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Y Armando López, Martín del Campo, que es físico, ¿verdad, Eugenio? Ingeniero. Ingeniero de la Universidad de Guanajuato. Entonces, esta foto, pues, bueno, es uno de los tesoros que encontramos en Viena. Pues muchas gracias. Después de estas presentaciones sucesivas, tenemos contemplado hacer una ronda de preguntas y comentarios entre nosotros tres y después lo abrimos al público, tanto presencial como en línea, para que también planteen sus preguntas y comentarios sobre el diálogo. ¿Por qué no hacen ustedes algunas preguntas complementarias con respecto a la parte de México? Exacto, yo Trataría yo de responder. exacto. Y luego también haré algunos comentarios sobre la parte de su libro. Sí. Y a ver, quizá yo una de las preguntas que te haría es que sería cómo reaccionaba la gente ante el camión cuando llegaba a los lugares, qué tipo de expectación se producía alrededor de la exhibición. Debo de mencionar que este libro es producto de las prensas de la Facultad de Ciencias y está a la venta. No sé. Pero también quiero agregar que cuando estaba yo de año sabático en China, en el 2015, Gisela me escribió, supongo no sabía que estaba yo en China, o a lo mejor sí, pero me escribió que si podía hacerme una entrevista precisamente sobre el laboratorio móvil. Y desde luego le dije encantado. Y mi pregunta era si quería venir a China. Pero lo que encontramos que era más expedito era que me mandaran las preguntas y yo las contestaría. Una vez que me invitaron a esa entrevista, también me pidieron que leyera el manuscrito, lo cual hice con mucho gusto, porque yo tenía el interés de saber qué había pasado con el laboratorio móvil después del trayecto en que me tocó acompañar. Y al final de cuentas, también me pidieron que escribiera yo el trabajo. Y quiero hacer referencia a al último párrafo. No lo voy a decir en forma de lectura. Lo que voy a hacer es transmitir el mensaje. En su carta, una de las finales, Obermeier le escribe al señor Cairo, porque ha estado ahí en el que no sabe si va o si viene. Y menciona en Sudamérica, a donde llegó primero fue a Buenos Aires. Y al parecer ahí quedó encantado con las carnes asadas argentinas. Entonces menciona, añoro la carne asada argentina. Y entonces, en conexión con su estancia en México, mi comentario fue que aparte de lo que era nuestro trabajo en cada uno de los estados, los colegas
nos recibieron de manera muy hospitalaria. Y entonces, en Monterrey, nosotros, los invitados, disfrutamos cabrito. Cabrito al estilo norteño. Y en Guanajuato nos sirvieron patitas de cerdo. Y también Armando nos llevó a Celaya a comer un día. Y desde luego también probamos todos los dulces de Celaya. Y en San Luis Potosí comimos enchiladas mineras de San Luis Potosí. Y en Guadalajara nos tocó pozole en Guadalajara y birria en Tlaquepaque. Y bueno, terminamos con mariscos, ¿no? En la temporada de Semana Santa. Un detalle. Fue hasta el momento en que cuando Obermayer quería subir el camión a un barco en Veracruz para ir a Buenos Aires, que se enteró que no había tal travesía. Entonces tuvo que manejar saliendo por Tampico a Estados Unidos y continuar hasta Nueva Orleans. Y ahí es donde pude encontrar vía marítima. El título está complementado: una historia de ciencia por tierra y por mar. Y, yo creo que ustedes pueden complementar también algunas de las cosas con respecto a su libro, sí, o con respecto a la tesis. Muy breve sobre el libro y sobre este proyecto que nos ha gustado. Ha sido de los proyectos más maravillosos para Gisela y para mí habernos encontrado con estas fotos y estas cartas que describen todo el trayecto. Es que en este libro quisimos justo transmitir esto, que como el conocimiento, los saberes, el aprender técnicas, el tener conocimientos prácticos sobre cómo usar y también conceptuales, y conocimientos tan nuevos en ese momento como el uso de radioisótopos, no ocurre mediante alguna nube intelectual, ¿no? Sino que ocurre por tierra y por mar. Ocurre con la gente que viaja, con los instrumentos que se van transportando, con los profesores que van arriba del camión o que están en una universidad y lo transmiten directamente. Entonces, esa es una historia que para nosotros es muy importante y que en nuestra profesión es un reto el dar explicaciones más concretas de cómo el conocimiento se va universalizando, ¿no? Y sobre todo en la posguerra esto es algo muy interesante. Yo te quería preguntar, ¿qué sorpresa te dio? ¿Qué miedo? ¿Cuál fue tu reacción? Porque había tan poca gente formada en este campo que tú ni siquiera te habías recibido de física y te invitan a tomar el curso y al año siguiente tú ya estás subido en el camión, te invitan a ti primero y a Celita y luego al año siguiente tú ya estás encargado de transmitir estas técnicas porque no hay suficiente personal que esté formado y pues quizás Augusto Moreno, etcétera, y estaban muy ocupados como para subirse ellos en el camión. Entonces, ¿qué se sentía? ¿Qué sentían los físicos? O como tú que eras tan joven en ese momento, que estaba ocurriendo esto. Debo de mencionar algo. Cuando Augusto Moreno... Una preguntita nada más, cuestión de logística. Empiezan a tener preguntas aquí en el chat. Entonces, ¿cómo quieren que lo hagamos? Sí. Al final, toda la serie de preguntas, Ya vamos a o conforme Sí. vayan. Vamos a terminar esta ronda y luego vamos a pasar ya A preguntas. Si quieres que vaya alguien de nosotros Sí. a Pues, verla. la tenía si quieren, Perfecto, pero sí. si no, No, pues, mejor así. Sí. Gracias. Sí. Pueden pedir que los vayan escribiendo por chat. Sí. Muy bien.
Bueno, entonces, el complemento que quiero decir es que cuando Augusto Moreno nos invitó a Cielita y a mí a venir a trabajar en la Comisión de Energía Nuclear, una de mis prioridades era, desde luego, recibirme. Y yo quería hacer mi tesis. Entonces, cuando nos entrevistamos con Augusto, él me dijo, del trabajo de manera natural va a salir el tema. Entonces, está bien. Entonces, como les dije, una de nuestras tareas era buscar un lugar que, dijo Augusto, tiene que estar entre el Parque Hundido y Ciudad Universitaria. Porque la comisión ya tenía laboratorios, los primeros laboratorios en esa vecindad. Y los colegas también estaban en Ciudad Universitaria. Entonces, él me dijo, la tesis va a salir como parte. Cuando me tocó ser el coordinador del curso, los alumnos me dijeron, no hay materiales en los que podamos estudiar esto. Entonces, al terminar el curso, yo dije, si no me pongo a escribir, no voy a tener tesis. Y entonces decidí escribir las notas del curso. Cuando regresó Augusto, le dije, he escrito esto con dos propósitos. Uno, como parte del trabajo, a ver si sirve de apoyo a los cursos. Y número dos, a ver si tiene los méritos para que sea mi tesis y me pueda recibir. Esto fue en septiembre, antes de las Semanas Patrias. Ya la había leído y me dijo sí y sí. Y le voy a pedir al licenciado José María Ortiz Tirado que la comisión sufrague la impresión. Y Lucila González Moreno, que era la secretaria del laboratorio de isótopos, tuvo su primera tarea profesional. Ella se encargó de la recuperación. Entonces, era el título. Ok. Sí. Es una tesis de licenciatura, pero te daban tu título de maestro en ciencias físicas. Esa es otra historia. Que la he contado. Pero el punto importante es que, para tu pregunta, yo estuve muy agradecido desde el principio la confianza que tuvo Augusto en nuestro desempeño. Y entonces, efectivamente, había otros colegas que supongo podrían haber hecho la tarea, pero Augusto nos tuvo confianza y esa confianza se fue. Porque yo seguí asociado a la Comisión Nacional de Energía y nos tocó dar otros cursos ya más especiales. ¿Qué edad tienes en esa foto? Ya nada más, sería la última pregunta. Tenía. ¿Qué edad tenías en esa foto? Déjame ver. Supongo que estaba a punto de ser ciudadano. ¿20 años tenías? No, ciudadano en aquel tiempo era 21 años. 21. Esto ya fue por más. Ok. Ok, gracias. Pues creo que si consideran pertinente, podemos pasar a recibir las preguntas del público a distancia. Aprovecho también para mandar saludos a Salvador y a Marcelino, cuyos nombres di al principio. Sí, justamente
Marcelino comenta que le parece una extraordinaria historia de ciencia y sociedad de alto impacto y les manda felicitaciones a todos. Y Salvador Cruz hace una pregunta y dice, durante su visita a Argentina no tuvieron problemas con el entonces proyecto nuclear celosamente guardado por la Junta Militar. Esta pregunta es de Salvador Cruz. Que sepamos, ni se cruzan. O sea, en realidad la exhibición móvil va por un camino independiente del proyecto nuclear argentino, de hecho. Lo que sí vemos en las cartas es que, por supuesto, tanto en Brasil como en Argentina había ya muchos expertos. De hecho, ellos ya estaban familiarizados con las técnicas de radioisótopos, pero deciden aceptarla como un acto ahí diplomático y para ir formando más gente, sobre todo en las provincias argentinas, ¿no? En estas técnicas. En este punto yo puedo complementar que en México tuvimos el curso de radioisótopos antes de que viniera el laboratorio móvil. Y desde luego, en términos de ciencia, en Argentina y en América del Sur había habido inmigración europea desde siempre. Y correspondientemente el nivel científico era incluso superior al que teníamos en México. Hay que reconocer que Marcos Moschinsky y dos de los físicos, uno de Brasil y uno de Argentina, coincidieron en Princeton. Y ellos fueron los pioneros en sus respectivos países del desarrollo de la física en esa etapa. Entonces, en términos, y hay que diferenciar entre lo que eran los radioisótopos y lo que eran las otras simplemente instrumentaciones de la física nuclear, yo diría. Y ya en términos de las aplicaciones, pues ahí también cada país tenía su propio trabajo. Entonces, en términos de nivel científico, América del Sur y Chile también. Y aquí quizá los que hicieran, Uruguay todavía en realidad era una comunidad que estaba empezando a nacer y Bolivia definitivamente no tenía, ni siquiera tenía una Comisión Nacional de Energía Nuclear. Se crea para poder llevar la exhibición móvil de radioisótopos y se empieza entonces a crear un grupo ya especialista en radioisótopos. Si hay más preguntas, por favor. Me parece que ya no. 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 Yo tengo una pregunta Desde luego. para Eugenio, Sí. pero no para este Eugenio que estoy viendo, sino para ese joven Eugenio, que creo que sí me lo va a contestar, que era la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué emociones te genera salir del salón de clases al mundo externo? Fuera del castillo que hemos construido para los físicos, la fortaleza es salir al mundo. Mira, a mí siempre me ha gustado tratar de entender y tratar de explicar. Entonces, si me dices, esta es la primera vez que te tocó enseñar, te diré, bueno, formalmente y de que me pagaran, pero incluso antes también me habían pagado. Cuando estaba yo en la prepa, todos los compañeros se acostumbraron a que teníamos examen escrito, no, teníamos exámenes orales. ¿Verdad? Y entonces estábamos, todo el grupo estaba aquí,
y íbamos pasando con el maestro y era presencial con todos los compañeros ahí como testigos. Y bueno, en esas ocasiones, mucha gente se acercaba a mí y me decía cuál es la respuesta. Entonces, desde la prepa, simplemente con los compañeros, me pedían especialmente las clases de física. Y entonces, de manera natural, pues, simplemente les compartí. Ahora, le está diciendo el Eugenio que está ahí, el Eugenio que está aquí. Da la casualidad de que anoche, pues ahora te llegan cosas de pasta. Entonces hay uno de colores. Y entonces Colorado dice, olvídate de tu nombre, olvídate de tu profesión, vive. Entonces, sí, cuando empecé en estas cosas, yo trataba de explicar, y si no entendían, pues se los explicaba de otra manera. Y bueno, tuve retroalimentación muy positiva de parte de los alumnos del curso y también de los colegas, tanto de los anfitriones como de los que llegaron de México, de la Ciudad de México. Entonces, esta idea de que es en una torre de marfil, a mí nunca me ha, yo no siento que está en una torre. A mí no me gustan tampoco los pedestales. ¿Te caes? Sí. El primer paso que das. A mí, cuando vengo a esta universidad, me gusta caminar en estos pisos, e ir simplemente a saludar a los colegas. Y también allá. Sí. Ahora, desde luego con la pandemia, hemos estado aislados. Pero precisamente yo quise que organizáramos esta serie de diálogos para que dialoguemos. Yo creo cualquier problema que haya, creo que es a través del diálogo que se va a hacer. Algunos dicen, para trabajar necesito un proyecto, pero yo veo todos los sufrimientos que los alumnos, ayer me encontré a uno de los alumnos que ahorita le están pidiendo que reintegre la beca PAPI. Es de 3 meses, cuando la gente tiene que comer 6. Entonces, este diálogo tiene que ver con precisamente enseñanza y aprendizaje en diferentes enfoques. En los diálogos que siguen, algunos de los colegas, Marcelino, va a hablar precisamente de los problemas que sufrieron para poder realizar investigación. Y como ya estamos llegando al final, quiero mencionar que el siguiente diálogo es sobre revistas de universidades o de instituciones. Y entonces, en el próximo diálogo está a cargo de Salvador Cruz, en su calidad de editor de la revista Contactos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y Federico González García, que en su momento fue editor del Boletín de la Sociedad Mexicana de Física. Y los materiales para ese diálogo son algunos artículos que me invitaron a escribir. En algunas ocasiones
con una petición específica de tema y en otras diciendo lo que tú consideres que va a ser interesante para nuestro público. Y entonces, eso es lo que hemos hecho. Cada uno de los diálogos subsecuentes aborda precisamente no solamente los materiales, sino las problemáticas. Que aquí eran precisamente con componentes políticas y económicas. Muchas de las cosas que están diciendo aquí las hemos sufrido con la globalización y las podemos identificar. Entonces, espero que eso te dé mi respuesta Bastante bien. de cuando tenía esa edad y de ahorita y en el intervalo de interpolación. La enseñanza y el aprendizaje constituyen una actividad en que el elemento más importante es la confianza. Y eso es cierto también entre médico y paciente. En todas las actividades humanas, el elemento más importante es el de confianza. Pero muchas de las decisiones están siendo sobre la base de desconfianza. Entonces, yo sí he querido compartir estas experiencias, que no son mías, han sido compartidas. Y aprovecho desde luego para agradecer a Gisela y a Edna su participación como dialogantes y como amigos. No. Gracias. Gracias. Y también a los compañeros aquí de la facultad por todo su apoyo. Y esperamos seguir en este formato híbrido. Y saludos para todos el público que ha asistido a este primer día. Y saludos para los colegas y compañeros de sus instituciones. Gracias. Gracias. A la europea es así. Hermano. Muchas gracias.